Bueno, en esta ocasión vamos a estar tocando una escritura aquí en Deuteronomio y otra vez vamos a seguirle sacando jugo al éxodo del pueblo hebreo, ¿verdad? Hay mucho que podemos nosotros aprender acerca del pueblo hebreo y esta ocasión quiero compartirles que pues ese éxodo sigue narrando, ¿verdad? Ahí cuando el pueblo hebreo clamaba al Señor, ¿verdad? Que los liberara del yugo de Egipto, ¿verdad? Les tenían el pie en el cuello, los trataban mal, estaban de esclavos, ¿verdad? Los tenían haciendo adobe, construcción y gratis, ¿no? Por cierto, los alimentaban con sobras, etcétera. Entonces tenían una vida muy miserable y ellos clamaban a Dios para que Dios los liberara. Y Dios escuchó su oración y su clamor. ¿Cuántos saben que Dios escucha tu clamor? Y entonces Dios comienza a preparar un plan. Y ese plan comienza, yo voy a comenzar ahí, ¿verdad? Cuando prepara a Moisés, un bebé, ¿verdad? Porque está habiendo una matanza en ese momento acerca de todos los niños hebreos. Pero bueno, su mamá lo pone en un canasto, ¿verdad? Y ese canasto lo pone en el río y lo recoge esa canasta la hermana de Faraón. Y entonces se lo lleva al palacio y lo va a crear ahí en el palacio. Lo lleva a Harvard, aprende la lengua, es tratado como príncipe, excelente, 40 años maravillosos ahí. Y después, ándale, que Dios lo toma y se lo lleva al desierto otros 40 años para prepararlo en una diferente universidad, entre los chivos y las chivas. Y después de ahí le habla el Señor y se lo trae de regreso y una vez preparado para que hable con Faraón, ¿sí? Y va a hablar con Faraón para que libere al pueblo. Y el Señor hace milagros extraordinarios que no se han vuelto a ver por ningún pueblo. Y vienen 10 plagas y esas plagas pegan en el pueblo de Egipto. Finalmente se convence Faraón de que Dios es el Dios de dioses y deja salir al pueblo, pero para después endurecer su corazón y perseguirlos. Era plan del Señor. Recuérdense que ellos habían estado clamando para que Dios los liberara. Y entonces, pues una vez que se encuentran enfrente del mar, atrás viene el ejército, enfrente tienen el mar, y Dios hace algo descomunal. Descomunal. Abre el mar. ¿Tú te imaginas ese escenario? Yo no sé si hubiera pasado, yo creo que yo me desmayo nada más de ver. Yo creo que me hubieran tenido que agarrar y arrastrar, ¿verdad? Y pasar nada más al ver cómo el mar se abría. Qué cosa más extraordinaria y majestuosa, ¿no le parece? Entonces pasan el mar, ¿verdad? Y ahí van del otro lado del mar. Y una vez que llega allá, ¿qué crees? Se cierra el mar y Dios se traga el ejército junto con Faraón. Y quedan libres. Ya no son esclavos, ahora son libres. Y entonces hacen una gran fiesta. Olvídate, como esta plataforma les quedaba chica. Tenían de todo. Era una tarde, entonces yo me los imagino ahí cantando los carros de Faraón, ya sabes, ¿no? La, 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 la. ¿Se acuerdan de ese canto? Aquí lo danzamos, ¿no es cierto? Y nos gozamos. Bueno, imagínense ellos, ¿no? Qué luces ni qué 8 cuartos. Tenían la luna, tenían el mar que reflejaba ahí. Es más, había fogata, salía ese humo como ese humo que sale aquí de repente para poner el ambiente No, tenían todo. Y estaban festejando en grande lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, si la historia se quedara ahí, estaría extraordinario, ¿no le parece? Cerramos el capítulo, también sacamos los panderos y empezamos a danzar con ellos y nos la pasamos súper padre. ¿Cuánto te acuerdas cuando recibiste a Cristo y te liberó del pecado? Y ya no fuiste más esclavo del pecado. ¿También cantaste los carros de Faraón? Y estabas muy contento, muy alegre, ¿no? Si ahí se hubiera quedado la historia estaría maravilloso. Pero ¿sabes qué? Aquí apenas va a comenzar algo. Han sido liberados de la esclavitud de Egipto, pero ahora, fíjate bien lo que te voy a decir, tienen que entrar en el camino del desierto y poseer la tierra prometida. Una vez que hemos venido a Cristo, ya somos libres. Pero todavía tenemos que matar gigantes. Todavía tenemos que ir a la guerra. Todavía tenemos que poseer lo que Dios tiene para nosotros porque nos ha prometido una tierra y bendiciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya han entrado en un pacto con Dios. No van a ir solos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No van a ir solos. Nosotros no vamos solos. Dios les va a dar los 10 mandamientos para que se dirijan. O sea, les va a guiar. No solamente eso, pero ¿sabes qué? También les va a dar las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. El tabernáculo va a ser el medio que Dios va a usar para que Él mismo baje y descienda del cielo y esté en medio de ellos en el campamento. Con su poder, con su amor, con su cuidado. Dios los va a guiar a una guerra santa para poseer la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendiciones. No van a estar solos. Lo único que Él les pide es fidelidad, obediencia y que le creamos.
porque estamos en el mismo barco, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender de la experiencia de ellos. Esta tierra prometida, fíjese bien lo que le estoy diciendo, solamente está a unos días de distancia. Así como tus bendiciones y mis bendiciones no están lejos. El Señor, yo voy a ponerlo así, el Señor las tiene aquí, en el paquete. No están lejos tus bendiciones. La tierra prometida está a unos días de distancia. Está cerca, ¿sí? Mas sin embargo, les va a tomar 40 años llegar. Y aparte de eso, esa generación no va a entrar. Se van a quedar en el desierto. Por eso le he titulado, no te quedes en el desierto. ¿Cuántos cristianos conocemos, incluyéndonos nosotros, verdad? Porque estamos en el paquete. Hemos estado mucho tiempo en el desierto. O a veces nos hemos quedado ahí y nos hemos conformado. Y pensamos que la salvación, hasta ahí quedamos. Mire, si nos morimos nos vamos a ir al cielo. Pero Dios tiene un plan y tiene un propósito y tiene bendiciones. Pero todavía tenemos que luchar contra los gigantes. Todavía tenemos que pelear nuestras batallas. Todavía tenemos que conquistar. Pero recordemos que el Señor ahora ya no está en un tabernáculo. Ahora está en nuestro corazón. Ahora tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos la palabra. O sea que no estamos tan distantes del pueblo hebreo. Como que estamos en la misma posición, ¿no le parece? Dios está en medio de nosotros. Está cerca la tierra prometida, pero les va a tomar 40 años. Dios tenía otros planes para ellos. El plan de Dios no era que se quedaran en el desierto. Ese no era el plan de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno, ¿sí? Esto nos pasa a muchos cristianos que recibimos a Cristo y no alcanzamos nuestras bendiciones. Esto le pasó a esta generación y nosotros podemos aprender mucho de esta generación. Yo en este pequeño sermón tengo 3 preguntas, elaboré 3 preguntas para poder traerles el mensaje que traigo en mi corazón. La primera pregunta que vamos a ver hoy es: ¿acaso Dios me salvó para dejarme en el desierto? Son preguntas que necesitan una respuesta y vamos a tratar de responder con la escritura estas respuestas que necesitamos a estas preguntas. También otra pregunta: ¿por qué es necesario en la vida del creyente que pase por el desierto? ¿Por qué es necesario? Porque todos pasamos por ahí, ¿sí? Y es importante. Pero también la tercera pregunta que vamos a ver el día de hoy es: ¿por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? ¿Acaso Dios estaba jugando con ellos? ¿Acaso Dios cambió de parecer? ¿Acaso Dios no quería bendecirlos? ¿Acaso Dios los liberó de la esclavitud para dejarlos morir en el desierto? Y necesitamos una respuesta a estas preguntas. Ahora que ya están libres en el desierto, que ya no son esclavos, fíjese lo que dice la palabra ahí en Deuteronomio, y lo tiene en su bosquejo y va a aparecer en su pantalla también. Deuteronomio capítulo 1, verso 34 al 36, dice así: y oyó Jehová. ¿Sabe qué? El Señor escucha. Pero me llama la atención lo que escuchó aquí el Señor, porque aquí el Señor va a escuchar sus quejas y sus incredulidades. Escuchó, dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. No queremos hacer enojar. ¿Quién quiere hacer enojar a Dios? Mejor nos la llevamos bien con el Señor. El Señor escucha nuestras palabras. Claro, conocemos que Dios en su carácter es amoroso, es misericordioso, pero también duro es caer en las manos de un Dios vivo, ¿cierto? Dice: y se enojó el Señor. Oye, con justa razón, toda la inversión que hizo para sacarlos, todos los milagros, los años para sacarlos de la esclavitud, y ahora están quejándose, ahora que son libres, ¿sí? Dice: y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación. Qué feo le puso a la generación esa, mala generación. Dice: la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Ya se los había dicho que le iba a dar. Dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y hay una razón que se la va a dar a sus hijos y vamos a ver un poquito más adelante. Aquí podemos ver nosotros claramente que por la incredulidad de esta generación, que por la dureza de su corazón, no entraron a la tierra prometida. Y esta es una advertencia que tiene que servirnos a nosotros, porque Dios tiene una tierra para cada uno de nosotros. Tiene bendiciones, tiene planes el Señor, y son planes de bienestar. Pero tenemos que tener cuidado de no tener un corazón incrédulo.
de no ser tan quejumbrosos con el Señor. ¿Por qué cree que el salmista dice que le habla a su alma y dice: alma mía, sea agradecida, bendice al Señor, acuérdate de sus favores, de sus misericordias? Él es el que te saca del hoyo, el que corona tu vida de favores. Entonces, ¿por qué? Porque el alma tiende a desviarse y el alma necesita ser ministrada. Entonces vamos a ir con la primera pregunta que usted tiene en su bosquejo. ¿Acaso Dios me salvó para dejarme en el desierto de la vida? En los problemas, en la enfermedad, en las situaciones emocionales, legales, financieras. ¿Para eso me salvó el Señor? Obviamente que la respuesta usted ya la conoce. La respuesta es un rotundo no. Dios no nos salvó para eso, definitivamente. De hecho, te voy a decir ahí en el punto número 2. Dios, escúchame bien, siempre, diga por favor conmigo, siempre. Dios no cambia de parecer. Dios no es hombre para arrepentirse. Siempre ha deseado lo mejor para el ser humano. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha deseado lo mejor para ti, para mí. Mira lo que dice la palabra en Génesis 1:28. Y simplemente nada más vamos a respaldar lo que estamos diciendo. Dice: y los bendijo Dios. En el principio, Adán y Eva. Y los bendijo Dios y les dijo. Ahí está la bendición: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y ahí continúa la bendición y la lista. Cuando Dios nos llama a nosotros, no nos llamó para hacer cola, nos llamó para hacer cabeza, para administrar, para gobernar. Dios quiere entregar en nuestras manos todas estas riquezas espirituales, materiales, intelectuales. Pero para poder entregarnos esas riquezas, Dios tiene que tratar con nuestra alma, tiene que tratar con nuestro corazón. Por eso es importante. Entonces, se da cuenta de que Dios desde el principio puso en el huerto del Edén y Adán y Eva para que fueran inmensamente abundantes, para que fueran bendecidos. Pero precisamente por su dureza de corazón, por su incredulidad, su falta de obediencia, por eso fueron expulsados también del huerto. Pero hay una escritura más, hay muchísimas, pero no podríamos esta noche hablar tantas de ellas, pero simplemente para dar crédito a lo que estamos hablando. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3, verso 9, en la parte segunda o B. Dice: pues ustedes fueron llamados para recibir ¿qué? Mira, codea a tu vecino y dile: hey, tú eres llamado para recibir bendición. No te olvides cuando te caiga tu bendición. Aquí estoy yo, que me salpique tu bendición, ¿sí? Y Dios nos ha bendecido mucho, ¿no es cierto? Yo el otro día le decía al pastor: ¿sabe qué, pastor? Yo me gozo cuando veo en el estacionamiento y yo veo cómo la congregación ha sido bendecida. Miro sus autos que tienen, miro cómo vienen vestidos el domingo y todo. Ya tenemos más de 20 años en esta iglesia y hemos visto transformaciones y cambios. Y somos una iglesia muy bendecida. Dios quiere de verdad bendecirnos. Dice: ustedes fueron llamados para recibir bendición, y yo lo creo con todo mi corazón. En esta historia que estamos hablando, Dios quiere cumplir con este pueblo la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de entregarles la tierra prometida. Dios está tratando de cumplir su promesa y entregarles esta bendición a este pueblo, pero no lo aprovecharon. No supieron tomar estas promesas. Por esa razón es que se quedaron ahí en el desierto. Y esto nos pasa igual muchas veces a nosotros los cristianos, o muchas veces a la gente que Dios quiere liberar. Tenemos la palabra del evangelio de las buenas nuevas. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dice: te ama tanto. Si estás por primera vez, déjame decirte: Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito. Dice: para que todo aquel, y eso nos incluye a ti y a mí, somos candidatos, que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. También encontramos, por ejemplo, en Juan 1:12 que dice: pero a los que le aceptaron, a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les da la oportunidad de ser hijos de Dios. Hay otra escritura que quiero dejarles aquí, que está en 2 de Pedro 3:9, por si quiere anotarla. Dice: el Señor no tarda en sus promesas. No creas que a Dios se le ha olvidado. Él no tarda en sus promesas. Dice: algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Dice: no queriendo que nadie se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque ese es el carácter de Dios, porque quiere bendecirte. Esa es la razón. Entonces, en este punto estamos viendo que Dios no nos llamó para dejarnos peor que esclavos en el desierto a morir, a nuestra suerte.
De ninguna manera. Dios tenía un plan de entregar las promesas, de entregar la tierra prometida al pueblo, igual que a ti y a mí. Si estás pasando por alguna situación y te sientes como que estás en el desierto, no es que Dios te ha abandonado. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Déjame ir al punto número 2. Vamos a ir con la segunda pregunta que formulamos ahí en tu bosquejo. ¿Por qué es necesario en la vida del creyente pasar por tiempos de desierto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Has visto esa película donde sale esta chica cantando? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? ¿No? Bueno, ya les dejé tarea. Búsquenla. ¿Sí? Es una chica que recibe una mala noticia de que se va a morir, pero el diagnóstico no es de ella, es de alguien más. Y empieza a tener un estilo de vida diferente, etcétera. Entonces es muy bonita la historia, ¿no? Y ella empieza a decir, ¿por qué yo? No, si estoy tan joven. Y así nosotros muchas veces. O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que pasemos por el desierto? Ahora, ¿sabías que es necesario que pasemos por el desierto? ¿Cuántos sabían que es necesario? Algunos estamos de acuerdo. No nos gusta pasar por el desierto, esa es la verdad. A nadie, no creo que haya candidatos esta noche que Señor, pásame por el fuego, pruébame. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que Señor, por favor, ten misericordia de mí. Sabes que soy humano, que soy débil, ayúdame. Déjame, te doy 2 razones. Debo decirte que el desierto probablemente sean tus aflicciones, tus enfermedades, problemas financieros, problemas relacionales, de matrimonio, un divorcio, una muerte. Yo no sé cuál sea tu desierto, ¿verdad? Pero el camino del desierto, déjame te digo, es un camino de preparación, es un camino de santificación, de aprendizaje, ¿sí? Para vivir y para poder entrar a la tierra prometida. Dios les iba a dar una tierra nueva, pero necesitaban entrar con un corazón nuevo. El pueblo, fíjate bien lo que te digo, ya había salido de Egipto, ya no eran esclavos, pero ahora el Señor tenía que hacer un trabajo, ahora tenía que sacar a Egipto de su corazón. Entonces muchas veces nosotros venimos a Cristo, ya somos salvos, estamos aquí, pero todavía traemos a Egipto en el corazón. Y Dios va a pasarnos por el desierto para que se pueda salir Egipto de nuestro corazón y pueda ocupar Dios plenamente todo en nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para bendecirnos. Y si no estamos en esa posición, no es que Dios no quiera bendecirnos, es que no vamos a poder ser bendecidos porque no estamos listos para recibir. Tú no le darías a un niño de 6 años $100. ¿Qué va a hacer ese niño con $100? ¿Ir a comprar qué? Verduras, legumbres, pescado, desde luego, ¿no? Sí, tú. Ir a comprar dulces y se va a empachar y le van a doler las muelas y se va a enfermar y vas a estar batallando con él. ¿Por qué? Porque no está listo para recibir esa cantidad de bendición, ¿sí? Necesita madurar, necesita crecer. Entonces Dios va a tener que sacar a Egipto de nuestro corazón para poder nosotros poseer la nueva tierra, porque ahora entramos al reino de Dios, a un nuevo reino. ¿Sabe que ese es uno de nuestros problemas como cristianos? Queremos vivir la vida cristiana como estamos viviendo en el reino natural o en el reino del mundo, y en ese mismo estilo, ahora que ya somos cristianos, ahora queremos vivir como vivíamos en el mundo, pero ya como cristianos. Y no se puede, es como el agua y el aceite, no se mezclan. Ya pertenecemos a un reino nuevo. Entonces necesitamos una nueva mentalidad, un nuevo corazón. ¿Por qué cree que la palabra nos dice que tenemos que nacer de nuevo, verdad? Para poder entrar a un reino nuevo, con nuevas reglas, ¿sí? Que Dios va a poner en nuestros corazones. Entonces, te voy a dar las 2 razones por qué debemos pasar por el desierto. Número 1, para aprender a confiar en Dios y en su palabra. Es muy fácil cantar, ¿no es cierto? Que confiamos en Dios. Es muy fácil decir yo te amo, yo te busco. Otra cosa es cuando estamos en las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces Dios nos va a pasar por el desierto, mis amados hermanos, muchas veces, y otras veces Dios va a usar esos desiertos en nuestra vida. Dios lo va a permitir otras veces. A veces solitos nos metemos al desierto, ni siquiera Dios nos lleva. Pero Dios aún así va a usar esos desiertos para mejorar nuestras vidas, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él en el desierto, que aprendamos a confiar en sus promesas, en su palabra, como ya Dios le había dicho a este pueblo. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Las promesas de Dios son verdaderas. Mira, déjame te digo, todavía
Si tú vas al libro de Números, al capítulo 34 y 35, todavía no entraban a la tierra prometida, esto es mucho antes. Ya Dios ya les había dicho cómo iban a repartir la tierra, ya les había dicho quién le tocaba a quién y por dónde, y el terreno y las medidas y todo lo demás. Y todavía no entraban. Y ya Dios había dicho cómo iba a ser repartida la tierra, ¿sí? Porque Dios tiene un plan y no miente, pero a nosotros se nos olvida. También a nosotros ya Dios nos ha dicho dice, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. Y ahí está preparando la calle, aleluya, la gloria a Dios, el amén, ¿sí? Y está haciendo toda la preparación para que estemos también nosotros en esa tierra prometida. Pero también aquí en la tierra Dios tiene promesas y tiene bendiciones. Pero para poder confiarnos esas promesas y esas bendiciones, tenemos nosotros que aprender a confiar en Dios y tenemos que aprender a confiar en su palabra. Importante, número 2, ¿por qué pasamos entonces por esos desiertos? ¿Por qué? Porque son un proceso de preparación para recibir las bendiciones de Dios. Es el proceso que Dios va a usar para preparar tu corazón, te guste o no te guste. Porque sabes que desafortunadamente nosotros cuando estamos en amargura, en dolor, en tristeza, mira, hasta el ateo cuando el avión se va aterrizando y que se mueve, fue hasta el ateo dice, ay Dios mío, ¿sí? Y eso que no cree en Dios, ¿verdad? Entonces todos necesitamos del Señor, pero este es un proceso, ¿sí? Muchas veces en el desierto que Dios donde nos va a preparar para que podamos recibir sus bendiciones, ¿sí? En este proceso, déjeme decirle que en nuestra vida como cristianos no es opcional. Pasar por el desierto no es opcional. Muchas veces pensamos que venimos a Cristo y que ya todo va a ser color de rosa. Pero como digo, no, todavía hay que matar gigantes, todavía hay que entrar a la tierra prometida y todavía hay que tener guerras, ¿sí? Pero sabes que Dios te va a preparar en esos momentos, en ese proceso para que puedas recibir sus bendiciones. Este va a ser un periodo de prueba que Dios va a usar para varias razones. ¿Por qué? Porque vas a saber en ese momento, vamos a conocer quién es el que nos llamó. Ahí es donde vamos a estar firmes en el Señor, a creer en sus promesas. Señor, tú me llamaste, en eso me sostengo. Cuando esos momentos difíciles vengan a tu vida, Señor, yo creo en tu palabra. Vamos a conocer a Dios más de cerca, ¿sí? Porque cuando Dios hace un milagro, pues lo conocemos de cerca, ¿no es cierto? Cuando estaba el pueblo allí en Egipto, pues vieron las plagas, las 10 plagas. Conocieron el poder de Dios de cerca. Siempre que hay un problema y nos acercamos al Señor, vamos a conocer el poder del Señor. Lo vamos a ver a Dios actuando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces es para que conozcamos quién fue el que nos llamó, su amor, su misericordia, su poder. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado de problemas o de desiertos? Y dice, ¿sabes qué? Ahora mi fe se ha acrecentado. Sé que Dios existe, sé que Dios es real, sé que no me va a dejar. Confío en sus promesas, que cuando pase por las aguas no voy a negarme ni ahogarme, que cuando pase por el fuego no me voy a quemar, porque esa es la promesa del Señor. Pero Él dice que no me aparte ni a diestra ni a siniestra y que voy a tener éxito en todas las cosas. Y comenzamos a confiar en las promesas que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. Y es en esos desiertos cuando el Señor nos prepara. Pero también vamos a conocer quién es Satanás, cómo ataca, cuáles son sus ataques. Vas a conocer sus artimañas. Ya conozco que estos son dardos del enemigo, ¿sí? Ya sé que este no es Dios, ¿sí? Sé cómo actúa el enemigo, sé cómo nos miente, sé cómo quiere jugar con nuestras mentes, con nuestras cabezas, ¿sí? Si se atrevió a decirle a Jesús, a ver, si eres Dios, pues aviéntate, ¿no? Que va a mandar a sus ángeles. O tienes hambre, pues come pan, ¿verdad? ¿Qué te cuesta? A ver, convierte estas piedras. ¿Tú crees que si no se tentó de tentar a Jesucristo, crees que Él se va a detener contigo y conmigo? Va a venir y nos va a mentir. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Pues no que Dios te iba a sacar de ahí, no que Dios te iba a ayudar, ¿sí? ¿Cuánto tiene que no escuchas la voz de Dios? Y va a venir a atacar tu corazón, va a venir a atacar tu mente. Entonces es en los desiertos donde también conocemos las artimañas del enemigo. Pero hay otra cosa muy importante también. Es necesario pasar por el desierto. ¿Sabes por qué? Porque te vas a conocer a ti mismo también. Vas a saber de qué estás hecho. ¿Cómo está tu madurez con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si le has creído o no le has creído. O nomás cuando las cosas están bien. O nada más cuando todo va bien. Porque hay tiempos a veces difíciles. Hay desiertos de pronto en nuestra vida. Y son en esos momentos que tenemos que aprender, escúcheme bien esto, a tener gozo. Porque sé que no estoy solo. Sé que voy a ver el poder de Dios. Sé que voy a ver la mano de Dios en medio de esta circunstancia. ¿Cómo? No sé. ¿Tú crees que Moisés sabía cómo lo iba a hacer para abrir el mar? Mas sin embargo, él pudo ver la magnificencia de Dios. Pudo ver el poder de Dios, pudo ver la majestad de Dios, el amor de Dios, ¿sí?
Y no solamente él regocijarse, pero toda una nación pasar en seco. Y no solamente muchas veces la bendición va a ser para ti, va a ser también para mucha gente que viene a tu alrededor. Dios va a usar estos desiertos de esa manera, ¿sí? Dios nos va a probar. El desierto era un proceso que estaba planificado por Dios para que el pueblo alcanzara, fíjese bien lo que le estoy diciendo, la libertad definitiva. Porque muchas veces ya estamos en Cristo, pero todavía traemos ataduras. Todavía el enemigo nos ata con ciertas cosas, ¿sí? Y nos tiene atado con cuestiones de Egipto, con cuestiones del mundo. Pero Dios quería que fueran completamente libres. Por esa razón es que Dios los va a pasar por ahí. Dios quería quitarles la mentalidad de esclavos. ¿Conoce usted gente que es cristiana y que todavía tiene mentalidad de esclavo? Hace algunos años, y no está aquí para que no lo vaya a buscar en la congregación, había una familia que me tocaba visitar y iba y los visitaba porque sentía yo mal, sentía misericordia, pero le temía porque cada vez que iba con ellos salía yo deprimido. No importaba cuánta palabra les diera, no importaba cuánto los animara, no había nada que los animara, todo era negativo. No, pues es que no hay trabajo, es que aquí en San Diego no se puede. Y ponía entonces, y yo les decía, sí, hermano, tienes razón con muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios no le importa dónde estés, Dios es Dios en San Diego y Dios es Dios en otra ciudad y aquí Él te puede proveer. Pero todo era gris, todo era negativo. No había manera, ¿sí?, de sacarlo de esa mentalidad de esclavo. Ya eran salvos, pero tenían mentalidad de esclavos. ¿Sí me explico? Entonces son temporadas en la vida si no quieres aprender en el desierto. Tocaba tener misericordia y bueno, y orar por ellos y decir, Señor, manda a alguien más, por favor. Pero es importante salir de esa mentalidad. Por eso Dios nos va a pasar por el desierto para quitarnos esa mentalidad de esclavo. Pero también Dios quiere que aprendamos a depender de Él, porque en el desierto no hay mucho de dónde te agarres, ¿no es cierto? Si Dios no te ampara, entonces ¿quién? Entonces eso nos obliga a clamar a Dios cuando estamos en esas necesidades. Cuando tienes una enfermedad y cuando te ha dado malas noticias un doctor y te ha dicho que tienes una enfermedad terminal o una enfermedad muy mala, ¿qué te queda? Sino levantar tu mirada al Señor. Como dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿a dónde más? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Si tú no me ayudas, Señor, ¿sí? Y el doctor hizo su trabajo, pero ¿sabes qué? Dios puede sacarte de ahí, puede darte un diagnóstico diferente. ¿Sí me explico? En cualquiera que sea tu área, en tu matrimonio, ya te dieron malas noticias, o con tus hijos, o con finanzas, o con algún negocio. Pero ¿sabes qué? Dios puede, Él tiene la autoridad, Él puede cambiar esas cosas, pero es en el desierto donde aprendemos a confiar en Dios por la relación que tenemos. Los problemas deberían de llevarnos a los pies de Cristo, no alejarnos del Señor, sino en el desierto acercarnos y aferrarnos más y agarrarnos más de su palabra y agarrarnos más de su presencia y aferrarnos. Y como dice el canto, Señor, si tú no vas conmigo, no voy. No me suelto de aquí, ¿sí? Me voy a aferrar a tus promesas. A ver cómo le haces, pero yo me aferro. Ahora es cosa tuya, Señor. Yo nomás me agarro de ahí como con la mujer que tocó el manto. Dice que tocó el manto. Yo para mí que lo agarró así, desde aquí lo corro y aquí agarro mi bendición, ¿no? Ya después que venga lo que tenga que venir, porque estaba prohibido hacer eso, pero ella tuvo fe, dijo, yo la agarro. Y agarró, yo no sé qué dice que la tocó. Yo siento que agarró y jaló porque sintió el jalón al Señor. Se llevó como 7 milagros de un jalón ahí la mujer. ¿Sí? Ya había gastado todo lo que tenía, ¿sí? Y el Señor, claro, la bendice increíblemente, ¿no es cierto? Pero también Dios quiere que maduremos en el proceso. Porque mira, tener 20 años en Cristo no es estar maduro. Es como ir a una escuela pero pasarla de noche, ¿no es cierto? Entonces no nos hace maduros el hecho de que estemos constantemente en un servicio por varios años, sino que es qué tanto practicamos, qué tanto le queremos a Dios, qué tanto caminamos en fe, qué tanto nos movemos en ese mover del Señor donde experimentamos esas situaciones en nuestra vida que nos hacen crecer, que nos hacen madurar. Pero solamente es a través de la práctica, solamente es a través de la fe, solamente es a través de creer, solamente es a través de acciones donde vemos la mano del Señor. Porque si no, entonces estamos viendo de lejos todos los milagros que le pasan a todos los demás, menos a nosotros, porque no nos atrevemos a pasar en el desierto. Queremos estar en la sombrita todo el tiempo. Ahora, no me malentienda, ya se lo dije, Dios tiene un carácter, en su carácter no le permite de alguna manera querer lastimar su creación, sino todo lo contrario, bendecirnos. Pero es necesario pasar muchas veces por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única forma de que Dios nos va a preparar. Dios quería preparar esta nación porque quería que fuera una nación ejemplo, quería que fuera una nación que diera testimonio de un Dios poderoso, ¿sí? Y estaba preparando esta nación para que eso fuera, para que fuera una nación diferente a todas las demás, como nos está preparando el día de hoy a nosotros aquí en San Diego, para ser una comunidad diferente, una comunidad que tiene a Dios, una comunidad que brilla por el Señor,
que brilla para la gloria y para la honra del Señor en todas sus acciones y donde quiera que estemos, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu matrimonio, en lo que hagas, ¿sí? Pero Dios quiere que seamos ese pueblo glorioso para Él, ¿sí? Y que demos ese ejemplo. Y Dios estaba preparándolos a este pueblo para que fuera un pueblo de esa naturaleza. Si bien es cierto que el desierto te prepara, déjame decirte que tampoco no es para que te quedes en el desierto, ni es la voluntad que te quedes todo el tiempo en el desierto. Sí te va a preparar en el desierto, pero no te va a dejar en el desierto. Nada más es la preparación, no te quedes ahí. Imagínate tú que vas a la universidad y te la pasas toda la vida en la universidad para nunca ejercer. ¿Cuál sería el chiste? ¿Sí? Dios no te va a pasar por el desierto toda tu vida, es un periodo, es un tiempo. No desmayes, déjame te digo, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, no desmayes, no es para siempre. Aprovéchala. Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hablar? ¿Eres tú, Señor, tocando mi vida, hablando? Y si no, que Dios te enseñe las estrategias para salir de ahí, ¿sí? Y derrotar al enemigo. Pero si Dios está tocando tu corazón, te está madurando, te está preparando, porque Dios tiene la tierra prometida para ti. Dios tiene bendiciones para ti. Y lo dice su palabra, no lo digo yo, ¿sí? Él ha preparado esas bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, debo decirte que Dios es un Dios misericordioso. Si estás atravesando por algo, querido hermano, déjame decirte, no estás solo. Diga por favor conmigo, no estoy solo. Acuérdense cómo salió el Señor con ellos, está con ellos en el desierto, les da los 10 mandamientos, les da el tabernáculo para poder estar ahí con ellos, para que su presencia esté con ellos. Igual el día de hoy no estamos solos, pero muchas veces como seres humanos, cuando pasamos por situaciones difíciles o esos desiertos, nos sentimos solos. ¿A poco no? Pero yo vengo a decirte esta hora, no estás solo. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? No estás solo. Dios está contigo. Pero tenemos que voltear a Dios. Tenemos que gemir a Dios. Tenemos que hablar con Dios. Tenemos que tener comunión con el Señor. No estamos solos en medio de esta situación. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios todos estos 40 años en el desierto. Ay, aquí vamos a encontrar para qué los trajo. Te vas a acordar, dice, te traje para afligirte. Ay, ¿de veras, Señor? Para afligir. Sí, aquí dice claramente, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Note que dice, por el camino que te he traído. Yo no sé si a lo mejor te la has pasado reprendiendo al diablo para arriba y para abajo y a la suegra y a todo lo demás, pensando que es el diablo, ¿verdad? Que ya te trae. Y muchas veces, déjame te digo, ese desierto donde estás, Dios te está pasando por ahí para afligirte, para probarte. Y quizás no te habías dado cuenta que es Dios. Y estás peleando en contra de Dios. Y estás pataleando y estás patinando. Y dejo una cosa, mientras no entendamos, ahí vamos a seguir patinando. Porque ¿cuántos saben que el que no pase el examen tiene que repetirlo? Y si no lo pasamos esta vez, otra vez. ¿Cuántos exámenes hemos tenido que pasar varias veces? Hasta que de repente, ay, ya entendí, Señor. ¿Sí? Y es cuando salimos de esa situación, cuando nuestro orgullo se baja, ¿no es cierto? Porque a veces somos orgullosos. Y no queremos bajar el estado. Allá de repente ya entendimos y le bajamos 2 rayitas. ¿Sí? Y nos ponemos más humildes y entonces pasamos el examen, porque el Señor quería enseñarnos humildad. Pero como no la pasábamos, pues ahí estamos batallando, ¿verdad? Ya sea en tu matrimonio, no sé, en tu trabajo, donde Dios te tenga, o en el ministerio, ¿sí? Donde quiera que estés, pero Dios va a querer tratar con nosotros. Entonces es un proceso. Vámonos al proceso en el inciso A. Dice que fue para afligirte. ¿Sabes por qué para afligirte? Yo voy a tomar rápidamente aquí nada más algún ejemplo. Porque la aflicción revela el nivel de tu madurez. Cuando te afliges, o reniegas en contra de Dios o le das gloria a Dios. Culpas a todo el mundo a tu alrededor o te haces responsable por tus acciones. Entonces el Señor quiere afligirnos para sacar lo mejor de nosotros. ¿Sabes que cuando se prensa el olivo, se saca el aceite de olivo? No sale solo nomás porque dejamos ahí los olivos, ¿verdad? Y el aceite empieza a chorrear. No. ¿Sabes qué? Hay que presionar, quebrar los huesitos y después sale el aceite. Las uvas, para hacer el jugo, para hacer el vino, hay que machacarlas, ¿sí? Hay que presionarlas para que salga lo mejor.
Por esa razón, no es que Dios quiere afligirte nomás porque no tiene nada que hacer y quiere divertirse contigo a ver cómo te afliges. Es porque Dios te está preparando y quiere sacar lo mejor de ti, lo más valioso, ese aceite, ese vino. Quiere sacar lo mejor de tu vida, ¿sí? Te está puliendo. Por esas razones que Dios muchas veces quiere afligir nuestras vidas, para sacarlo, para que nos conozcamos qué hay, cuáles impurezas hay en nosotros. Por eso Dios nos va a pasar por el fuego como el oro, para sacar todas las impurezas que hay, porque eso es lo que le va a hacer que el oro sea de alto valor, ¿cierto? O que el oro sea de una calidad baja. Pero si es un oro que está bien fundido y que se ha sacado todas las impurezas, entonces ese oro cobra un valor totalmente diferente. Y Dios quiere presionarnos por esa razón, ¿sí? Pero también la otra cosa que es muy importante, inciso B, para probarnos. Dios quiere probarnos. ¿Cómo te va a conceder las cosas del reino si tu corazón no está listo? A veces nos pasa en el ministerio, ¿no es cierto? A veces cometemos errores como líderes y ponemos a alguien en el ministerio y luego ya los patos le tiran las escopetas. Ahora ya te dice la otra persona qué es lo que tienes que hacer y cómo quiere hacerlo. Y tú, espérame, yo te puse ahí para que me ayudaras, ¿sí? Y ahora ya estás queriendo dirigir todo lo demás y decirme cómo tenemos que hacer todas las cosas, ¿sí? Dios quiere probarnos, porque no hay cosa peor que le des algo, una responsabilidad a una persona que no sabe manejar esa responsabilidad, ¿sí? Le das una pluma y ya es jefe, ¿sí? Y no sabe manejar las cosas y va a lastimar a un montón de gente a su alrededor. Entonces Dios quiere probarnos para podernos entregar cosas más grandes. Dios quiere probar nuestros corazones para saber qué es lo que hay en nuestros corazones. Cuando Dios nos prueba, esto va a mostrar el nivel de espiritualidad que hay en nosotros. ¿Sí me explico? Dios quiere probarnos. A veces Dios nos va a poner pruebas. Nuestro pastor muchas veces dice, si ves un papel ahí tirado, pues nadie lo recoge. ¿A quién crees que le toca recogerlo? Si tú lo viste, a ti te toca. Pero, no, yo soy el líder, yo no puedo recoger el papel. ¿Serían tan amables, por favor, de hablarle al conserje para que venga a recoger el papel? ¿Sí? Dios quiere probarnos qué tanto te puede confiar. Imagínate si no podemos levantar un papel, ¿sí? ¿Qué tal si nos dan otro cargo? Aguas, ¿no? Entonces Dios quiere probarnos si nos va a dar más grandes bendiciones, si Dios nos va a confiar cosas más grandes, ya sea dinero, ya sea una empresa, ya sea un ministerio, ya, no sé, en la familia, qué sé yo. Donde Dios esté hablando en tu corazón, Dios quiere confiarte cosas más grandes, pero tu corazón tiene que ser probado y tiene que estar listo para poder recibir las bendiciones de Dios, porque si no te vas a ahogar con las bendiciones de Dios. Se van a llenar tu barca de peces como Pedro, ¿se recuerdan? ¿Y qué pasó? Si no le llama a todos los que están a su alrededor para compartir los peces, si hubiera volteado la barca, la misma bendición lo hubiera ahogado, ¿sí? Pero cuando tú sabes para qué Dios te bendice, Dios te tiene que probar, porque Dios puede poner abundancia en tus manos. Pero cuando tú sabes para qué es esa abundancia, Dios te quiere probar por eso, porque quiere bendecirte con más, quiere darte más. Pero tenemos que ser probados por el Señor. Inciso C, pero también para saber lo que había en tu corazón, dice esta escritura. Dios quiere saber cómo está tu corazón, ¿sí? Aquí el Señor prueba nuestras intenciones. ¿Qué realmente hay en nuestro corazón? ¿Queremos obedecer o no queremos obedecerle a Dios? Podemos engañar a todos con una fachada de que somos fieles, que somos obedientes a Dios, pero el Señor dice que pesa los corazones. Así dice su palabra. Él sabe lo que hay, no lo podemos engañar. Nosotros podemos tener la fachada. Dios siempre mira nuestra actitud, pues ella revela lo que hay oculto en el corazón. El pueblo de Israel reveló lo que llevaba oculto en el corazón. ¿Sabes qué reveló aquí en estas escrituras que estamos viendo rápidamente? Rebeldía, queja, desobediencia, incredulidad, tibieza, murmuración, idolatría, y la lista sigue. ¿Sabes cuál fue de todas las cosas que no había ahí? No había gratitud. Eso sí no había, pero había de todo el menú negativo, pero no había gratitud en ellos. A ellos no les interesaban las lecciones del desierto. Nada más querían las bendiciones de la tierra prometida. Ay, por cierto, sin hacer nada, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos ahí, y por eso es importante que entendamos que Dios nos tiene que pasar por el proceso del desierto, porque Dios desea bendecirnos, pero tenemos que estar preparados para recibir las bendiciones del Señor. Y vámonos con la tercera pregunta para terminar en esta noche. Así es que ya sabes, ¿por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Como te decía, ¿acaso Dios los dejó para dejarlos disecar en el desierto? Claro que no, ya vimos que Dios es un Dios de amor y es un Dios misericordioso, ¿sí? Déjame, te doy 3 razones rápidas y con esto vamos a terminar el día de hoy. ¿Por qué no entraron? 3 razones. Número 1, nunca, fíjate bien lo que te digo, nunca apreciaron las promesas y el cuidado de Dios. Qué feo, qué mal es un corazón mal agradecido. Nunca apreciaron las promesas de Dios. ¿Por qué te digo esto? Lo podemos ver muy fácil.
Y también nos pasa a nosotros. Te hago una pregunta: ¿te quejas por todo lo que te hace falta o eres agradecido por todo lo que tienes? Una de dos. O te quejas por lo que te hace falta o eres muy agradecido por lo que tienes. Dice que ya debo parar. Estoy casi terminando. Fíjate lo que dice Números rápidamente. Números 11, 4, 9 dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y se quejaron. Mira, andaban mezclándose con otros que no debían habérselos traído, y eso los influenciaron. Aguas con quien te juntas. Pero ese no es el tema de hoy. Mira, dice, y fíjate lo que dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? No es cierto, no comían carne. Si tú estudias la palabra, comían cebollas, comían habas, y sí me explico, pero no es cierto. De hecho, hasta sobras. Dice, ¿quién nos diera a comer carne? Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y luego fíjate esta palabra mentirosa: de balde, o sea, gratis. ¿En qué cabeza si eran esclavos? ¿Cómo que gratis? De gratis nada. Los tenían trabajando las 24 horas. Y dice, y comíamos gratis. ¿Sí? Dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, fíjate el desprecio. Todavía Dios, yo nunca he comido comida gourmet de esa, pero imagínate, a Dios le servía gourmet, maná del cielo. Dice, sino este maná que ven nuestros ojos, menospreciando lo que Dios les daba. Tengamos mucho cuidado de no menospreciar lo que Dios te da. Sea agradecido con lo que tienes, si no, no vas a poder recibir más. Sea agradecido donde estás. Ten un corazón agradecido, porque aquí hubo ingratitud. Menospreciaban los dones de Dios. Esta era una verdadera obra de malagradecimiento. Los sacó del Señor de ser esclavos y todavía les sirve en el desierto, y se están quejando. En lugar de honrar a Dios, lo estaban deshonrando. Eres un Dios que no es misericordioso, que no nos cuida, y eso no era verdad. Cuidemos de no ser malagradecidos. Nunca apreciaron el cuidado de Dios. Mira, tenían dos líderes. Tenían a Moisés, una chulada, Moisés era manso. Tenían a Josué, ¿sí? Un director de guerra, y chulada de líder que Dios les había puesto, como el que tenemos aquí en CFC, ¿sí? Tenían zapatos, que Giorgio Armani ni que 8 cuartos. Estos no se desgastaban. Tenían ropa de marca, no sé de cuál era, pero era de marca, ¿sí? Porque no se desgastaba la ropa. Dios los vestía. ¿Estás agradecido por lo que Dios te da? Porque ellos no lo estaban. No estaban viendo las bendiciones de Dios, ¿sí? Comían maná del cielo. Tenían aire acondicionado las 24 horas, ¿sí? Y era aire acondicionado móvil, porque donde quiera que iban, iba a la nube, ¿sí? Y si era de día, pues estaba fresco, 73 grados, estilo San Diego. Si era de noche, pues estaba rico, estaba calientito. Dios les estaba proveyendo. Ellos no apreciaron. Número 2, no obedecieron la palabra de Dios. Hermanos, no obedecieron la palabra de Dios, y eso que la sabían perfectamente bien. No sé si usted conoce gente que conoce la palabra y que no lo obedece, y a lo mejor eso nos incluye. Simplemente, ¿por qué le estoy diciendo esto? Nada más tomó 10 días o unos días que se fuera Moisés por los 10 mandamientos. Nada más tomó unos días. Tenían un mes que habían salido de Egipto, un mes, y nomás tomó unos días que se fuera el líder a recibir los mandamientos, y nada más eso tomó para que se desviaran y buscaran otros dioses, y le dijeron a Aarón: haznos un becerro, haznos un dios para que nos saque de aquí y nos lleve. Ni siquiera tenían 6 meses en el desierto, tenían un mes y unos días que se había ido el líder. Y inmediatamente desobedecieron la palabra que ellos ya conocían. No estaban libres de juicio. Rápido te digo, mira, aquí está en Éxodo 20, aquí está, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ellos. Y ahí usted puede seguirle leyendo. Ya Dios les había advertido que no deberían
de tener ídolos, que no deberían de hacerse imágenes, que no deberían adorar a nadie. ¿Y sabes qué? Y no les importó ni sus hijos, porque aquí en esta escritura dice: yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y sabes qué? Ni eso les importó. No les importó ni sus hijos. Hicieron el becerro y desobedecieron a la palabra. Aquí hay otra palabra en Éxodo 32, 1-4. Voy a leer solamente una porción. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dice, se juntó entonces con Aarón y le dijeron: levantemos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, que nos guíen, porque el Dios que nos está guiando no nos guía bien. Que nos guíe delante de nosotros. O sea, desacreditaron a Dios. Porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: pues órale, pues vamos a hacer el toro. Y ahí empiezan, dice que agarran todos los aretes, todo lo demás. Si vayas hasta el final, dice: entonces dijeron Israel, fíjese bien lo que le estoy diciendo aquí: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se fija cómo desacreditaron a Dios? ¿Quién había hecho el plan? ¿Quién había preparado todo? ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Quién trajo las plagas? ¿Quién preparó los líderes? ¿Quién hizo todo para sacarlos de la esclavitud? Y ahora están diciendo, le están dando el crédito a estos dioses paganos. Aguas de no darle el crédito a alguien más que no sea nuestro Dios en nuestras vidas, porque le están dando el crédito a estos dioses. Y hay muchos estilos de dioses, mis amados hermanos, desde el trabajo hasta tu familia. Hay muchos dioses y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acudieron a otros dioses porque no le creyeron a Dios, que los llevaría a la tierra que fluía leche y miel, cuando Dios es el que había preparado todo el escenario para llevarlos. Hay una escritura más aquí en Éxodo 3:8. Dice: por eso he decidido, fíjese bien lo que hizo Dios, para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Aquí estamos recordando cómo ya el Señor les había hablado, porque por esa razón le estoy diciendo: ellos no estaban ignorantes, ellos conocían la palabra, pero no obedecieron la palabra. Nosotros también, mis amados hermanos, conocemos la palabra y muchas veces caemos también ahí, en no obedecerle al Señor, en no creerle al Señor, muchas veces en desacreditarle. No quiero desanimarlo esta noche, simplemente estamos aprendiendo para no quedarnos en el desierto, que es lo que tenemos que hacer. Y número 3, no solamente eso, pero no creyeron en las promesas de Dios. Dios había dado promesas. Yo no sé si Dios habló a tu corazón, algún día te dio una palabra, o en la palabra encontraste estas promesas para ti, que tú sabes que Dios te las ha dado a ti, ¿sí? Y piensas que Dios ya se ha olvidado, pero no, Dios no se olvida. Dice: no creyeron en las promesas de Dios. Y ahí lo tiene usted en Números. Me voy a ir rápido hasta Números 13:31. Mas los varones que subieron con él, aquí están enfrente ya de la tierra prometida, ya están listos para entrar. Dice: no podemos subir contra aquel pueblo. Empezaron las negativas. Dice: porque es más fuerte que nosotros. Pero ¿sabes qué? Aunque fuese así, pero no eran más fuertes que Dios, y ya Dios les había dicho que iba con ellos. Y probablemente vamos a pensar que sí eran más fuertes, pero no más fuertes que Dios. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. O sea, hablaron mal de la tierra cuando Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Ahora ellos están hablando que es una tierra mala, ¿sí? Todo lo contrario, no creyeron a las promesas del Señor, ¿sí? Y por esta causa fue que no entraron. Voy con la última escritura, tengo que correr. Voy a Números 14, 1-4. Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. Dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. Se estaban haciendo las víctimas aquí, para que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y en la siguiente escritura dice: así como ustedes dijeron que sus niños iban a ser presa, déjenme les digo algo: ustedes no van a entrar. Pero los que ustedes dicen que son débiles, los que ustedes están llamando que van a ser presas, ellos son los que van a poseer la tierra.
Déjame te digo una cosa, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios cumplió su promesa. No con esa generación, porque no quiso, no obedeció, no entendió el proceso. Desacreditaron a Dios, conocían la palabra, pero Dios va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Dios hizo entrar al pueblo a la tierra prometida hasta el día de hoy. Si tú estás aquí, querido hermano, y estás pasando por algún desierto, pregúntate si ese desierto es un desierto por el cual Dios lo está permitiendo. O aunque tú te hayas metido a un desierto, Señor, ¿qué puedo aprender de este desierto? ¿Qué quieres hablar conmigo? ¿Cómo me estás preparando? Quiero decirte que no estás solo, que hay esperanza. No sé si estás pasando por alguna enfermedad, no estás solo, hay esperanza en ese desierto. Dice la palabra que el Señor está abriendo camino en el desierto. Cuando estás en un desierto, damos círculos a aquellos que no sabemos caminar en un desierto y volvemos al mismo lugar, pero Dios dice: te estoy haciendo un camino. Es un proceso nada más. No te quedes en el desierto. No te quedes en el desierto por falta de obediencia, por falta de visión, por falta de creer, por falta de querer pasar por el proceso, por falta de ser agradecido. Tengo bendiciones para ti. No te quedes en el desierto. Entra a las bendiciones de Dios. Entra a lo que Dios tiene para ti en esta siguiente etapa de tu vida. ¿Te quieres poner de pie conmigo? Y hacemos una oración. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Y si estás por ahí en un desierto, Señor, yo sé, es más, gózate. Yo sé que hay algo bueno, Señor. Estás preparando mi corazón para las bendiciones que vienen. Estás preparándome para algo nuevo, una nueva etapa en mi vida, Señor. Vienen cosas nuevas. Yo sé que estoy entrando en la etapa de la tierra prometida. Y sí, Señor, hay gigantes ahí, pero Señor, tú los vas a matar, así como mataste a Goliat. Porque déjate digo, el que mató a Goliat no fue David, fue Dios, pero fue a través de David. Acuérdate de lo que dijo David: yo vengo tú vienes delante de mí con todo lo que tú sabes, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice: y Él va a entregarme tu cabeza hoy. Si hay algún gigante ahí, dile a ese gigante a tu situación. Levanta tus manos ahí y dile: hey, Dios va a entregar tu cabeza. Dios va a entregar tu cabeza. Yo creo en sus promesas. Yo creo que Dios tiene una tierra nueva, una tierra prometida para mí, y Él cumple sus promesas. Y yo, ese gigante, en el nombre de Jehová de los ejércitos, te derroto. Dios me va a dar tu cabeza y voy a honrar y voy a glorificar a mi Padre. Si estás en una guerra, en una batalla, Dios está contigo. Dile: Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria en esta situación que estoy viviendo. Sé que no es para siempre, Señor. Ayúdame, Señor, a salir diferente, a salir pulido, Señor, a salir con una fe más grande, con un amor más grande contigo, Señor, a conocerte más de cerca, con una relación más cercana contigo, Padre. Ayúdame a salir victorioso en esta guerra para darte la gloria, Señor, y darte la honra y poseer las bendiciones, Señor, para poder, Señor, bendecir a todo aquel que esté a mi alrededor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.